Entonces, estamos recordando un poco, ¿cierto, Evelyn? Lo que ya hemos visto la semana pasada. Y te decía que para el imperio, ¿no? Para los incas, que es nuestro antepasado cultural mejor organizado, ¿no? Para ellos era la naturaleza que le daba de comer, era considerados dioses, ¿no? Y habíamos recordado que en el imperio nosotros tenemos un pasado politeísta. ¿Qué significa politeísta? Politeísta es una palabra que ya hemos visto antes. Politeísta. Poli significa varios. Teísta viene de teo, de Dios. Teo, Dios. Entonces, decimos de que los incas fueron politeístas. ¿Por qué? Porque creyeron en varios dioses. ¿Y quiénes eran sus dioses? Sus dioses eran, ¿no?, los elementos de la naturaleza, Evelyn. Y justamente acá vemos, ¿no?, vemos en la imagen de arriba, en esta que estoy señalando, vemos como el Inca, porque este es el Inca, ¿cierto? Aquí está la mascaipacha roja, ¿no? Aquí está la mascaipacha roja. El Inca estaba adorando a quién, Evelyn, acá. Al sol. Al sol, ¿cierto? Nosotros hemos visto esto la semana pasada. Al sol. Y también les hacían fiestas, como la fiesta del Inti Raymi. La fiesta del Inti Raymi era una fiesta al dios sol. ¿Ok? Inti Raymi, fiesta al Inti, al sol. ¿Ok? Entonces, también en el Inca, en el imperio, adoraban no solamente al sol. El sol era la máxima autoridad, sí, pero no era el único dios. Tenían otros dioses, como la tierra, porque de la tierra sacaban los frutos. Entonces ellos adoraban a la Pachamama, porque recuerdan que ellos hablaban quechua, ¿cierto? Ellos hablaban quechua, entonces Pachamama para ellos es tierra. Y también adoraban a quién más, a ver. ¿Qué más se necesita para que una semilla dé frutos? Para que una tierra dé frutos, ¿qué necesita? El sol y ¿qué más? Agua. Agua. Entonces, ¿cómo cae el agua? Con la lluvia. Lluvia. Ellos adoraban a la lluvia y le decían la pariacaca. La pariacaca, la lluvia. También adoraban a los cerros. Evelyn, ¿por qué adoraban a los cerros? Porque ellos agarraban los cerros, aquí estaban sus cerros, aquí estaban otros cerros, y los utilizaban. Ellos no se quedaban solamente con la zona plana, no, sino que necesitaban cultivar más, así que iban a los cerros a cultivar y hacían unas escalinatas, unas escaleras, y acá cultivaban. Aquí en estos espacios pequeños, ahí cultivaban. Y les hacían su sistema de regadío, el agua iba por acá, subía por acá. Imagínate. Entonces, como el cerro les daba de comer, también adoraban al cerro. Y se llamaba Apu. Y así, ¿no? Vemos que en nuestro antepasado, que fueron el imperio de los incas, adoraban a los dioses de la naturaleza. Eran politeístas. Pero ¿qué pasó cuando vinieron los españoles? Miren lo que pasó. Esta es una imagen del siglo XVII. Cuando yo hablo del siglo XVII, ¿de qué años hablo, Evelyn? Siglo XVII, hablo de los años. Sin miedo, sin miedo. 18. No, cuando yo hablo del siglo XVII, ¿de qué años hablo?
Hablo del año 1600, hija. Hablo del año 1600. ¿Ok? En el año 1600, ya los españoles estaban acá, como 70 años tenían acá. Nosotros éramos virreinato de España. Y obviamente que ellos impusieron su sistema religioso. Y ellos venían con el cristianismo. Es más, recordamos, Evelyn, que nosotros, cuando ellos se presentan con ese pretexto. ¿Cuál fue el pretexto? Pizarro le dijo a la reina de España que le pagara todos los gastos para invadir, para llegar acá, ¿no? Porque nos iba a evangelizar, porque éramos una población ignorante, ¿no? Éramos una población salvaje. O sea, eso fue lo que Pizarro le dijo, le informó a la reina de España después de sus primeros viajes, porque Pizarro hizo 3 viajes aquí. En su primer viaje llegó hasta Piura, y en Piura comenzó a averiguar quiénes éramos nosotros. Y con esa información llevó a España y le dijo, ellos son unos salvajes. Mira cómo visten, mira cómo hablan, ¿no? Les dijo a la reina, y voy a evangelizarlos. Les voy a enseñar la religión católica. No los voy a hacer creer en Cristo. Y con ese pretexto, Pizarro vino con los jesuitas, vino con los dominicos, vino con los franciscanos, con varios grupos religiosos acá a invadir el Tahuantinsuyo. Ahora, después de muchos años de convivencia, Evelyn, es que nosotros mezclamos. ¿Y cómo se llamó a esa mezcla de costumbres religiosas? ¿No? Acá hay una mezcla, porque mira, este indígena no viste como español. Este indígena es un mero indígena. Sin embargo, ya no está adorando al Apu. Ya no está adorando al sol. ¿A quién está adorando? A la Virgen María. A la Virgen María, que es parte de nuestra cristiandad. Entonces, a esta mezcla de características religiosas o de costumbres religiosas españolas con indígenas, ¿cómo se llamó? Lo mencioné en la clase pasada. Está aquí en tu escrito. El sincretismo religioso. Sincretismo religioso, exactamente. ¿No? Nosotros somos producto de una mezcla de características religiosas españolas con indígenas. Que ahora no se nota mucho, ya no se nota mucho. Pero en aquellos años, por ejemplo, en el 1600, siglo XVII, se notaba más. Ahora ya no tanto, ahora ya todos estamos bien cristianizados, ¿cierto? O por ahí hay alguien que adora el sol. ¿Conoces a alguien que adore al sol? ¿O a la Pachamama? No, no tanto como adoración, no. Todavía en la sierra existen algunas costumbres de algunas fiestas que le hacen a la tierra, pero no como adoración como en el Imperio de los Incas. ¿Okay? Hoy en día ya somos bastante cristianos, ¿no? La cristiandad la tenemos justamente por los españoles. ¿Ok? Pero este momento del sincretismo duró muchos años, ¿no? No es que cambiamos de un día a otro, Evelyn, no. Este hecho se vio, toda esta historia empezó cuando Atahualpa, estando en Cajamarca, no, se entera ya, ¿no? Pizarro había mandado a Hernando de Luque a hablar con Atahualpa, porque ojo, recuerda que los conquistadores vinieron en 3 viajes. En el primer viaje ellos ya se habían enterado de quién era Atahualpa, de que estaba peleando con su hermano Huáscar, o sea, ya habían averiguado muchas cosas. Y es aquí donde ellos se atreven a mandar a Hernando de Luque a hablar con Atahualpa, ¿no? Y Atahualpa decide
no contestarle. Es más, ¿no? Le dice que le está faltando el respeto porque lo está mirando y recordemos que nadie podía mirar al Inca de frente sin su permiso. Entonces Hernando de Luque se retira y le avisa a Pizarro, ¿no? Pizarro, este Atahualpa es más complicado de lo que creemos. Tenemos que atacarlo. Y le hacen una emboscada, una trampa a Atahualpa. Lo esperan escondidos en la plaza de Cajamarca, los españoles se esconden, y le dicen al padre Valverde, que era un franciscano, que se acerque a Atahualpa cuando venga. De Atahualpa ya iba a venir con toda su legión inca, ¿no? Iba a venir a la plaza, se iba a instalar, y ellos iban a esperar que entren totalmente a la plaza, y luego iban a salir y lo iban a rodear. Entonces sale, llega a Atahualpa, ¿no? Ingenuo, con su legión de incas, llega, entra a la plaza, ¿no? Y cuando está adentro sale el padre Valverde, ¿no? Con la Biblia en la mano y le dice, ¿no? Que se rinda en su fe a Atahualpa. Y Atahualpa, como no sabía nada de la fe cristiana, ¿no? Simplemente bota la Biblia. Y esto es aprovechado por el padre Valverde para decir de que Atahualpa era un hereje. Y comienza a gritar, ¿no? Hereje, hereje, ¿no? Hay que convertirlos. Y Pizarro sale y le dice, Pizarro, haz lo que tengas que hacer porque vas a estar perdonado por Dios. Tienes que evangelizarlos. Así que tienes que agarrarlos, atraparlos y evangelizarlos. Y así los españoles justificaron, ¿no? El sometimiento que hicieron con nuestros indígenas. ¿Hasta ahí está claro, Evelyn? ¿Cuándo pasó esto, Evelyn? ¿Cuándo los conquistadores llegan y toman Atahualpa y destruyen el Tahuantinsuyo? ¿Cuándo pasó? ¿En qué año? También es algo que yo le he venido mencionando. Y siempre se los digo. Les digo, tienen que tener presentes ciertas fechas importantes. Se los menciono en todas mis clases, creo. 1500. 1532. Muy bien. 1532. ¿Ok? Este hecho suscitó el inicio de nuestro virreinato, ¿no? Destruyeron al Tahuantinsuyo y comenzaron la época del virreinato. Ahora, al pasar los años, ¿no? Nosotros ya no solamente tenemos a cristianos, ya no es tan simple, ¿no? Cristianos o no cristianos, sino que en el Perú existen más de 10 religiones o más de repente, ¿no? Esta fue una encuesta, ¿no? Que se ha hecho en el año 2017, pero tiene una, a ver, vamos a limpiar la pantalla. Ya. Ahora sí, ¿lo ves, hija? ¿Ves las estadísticas? Ya. No, acá tenemos, en el año 93 se tomó un censo, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, también llamado INEI, es que empieza a encuestar a la población, ¿no? Y saca una conclusión. En ese año, en el año 93, ya 13 millones de habitantes en el Perú eran católicos. 13 millones de habitantes, casi 14. Era casi el 90% de la población peruana era católica. 1 millón era evangélica. 222,000 practicaban otras religiones. ¿Ok? Eran ateas, perdón. 222,000 eran ateas, es decir, aquel que dice que no cree, ¿cierto? El ateo es el que no cree en Dios. 432,000 eran de otras religiones, distinta a la católica y distinta a la evangélica. Eso fue en el 93, pero mire lo que pasa en el 2007. ¿No? En el 2007, ¿qué pasó con las cantidades, Evelyn? ¿Subió? ¿Subió? Sí, pero también subió la población. Recordemos, la población también sube, también crece. Pero la evangélica también sube, mira, la evangélica se duplica. De 1 millón que eran evangélicos, en el año 2007, ya serían más de 2 millones.
En cambio, la católica sube, sí, pero no se duplica. No sube a 16 millones, casi 17 millones. Sigue siendo la católica la mayoritaria, pero no la única. Aquellos que no creen también han crecido, mira, Evelyn. Aquellos ateos también han crecido. Ahora son 608,000 en el año 2007. Y aquellos que practican otras religiones también han crecido. Son 680,000 casi en el 2007. Acá más cerquita, 2017, hace casi 5 años, se tomó otro censo. Los católicos han crecido, pero en menos proporción. Ya no han crecido tanto, ¿no? No tienen ni 1 millón más, tienen menos de 1 millón más. Son apenas 17 millones. ¿Sigue siendo la prioritaria? Sí. ¿Sigue siendo la mayoría? Sí. Pero ya no está creciendo la población, que es católica. Sin embargo, la evangélica sí está creciendo. Otro millón más, ¿no? Otro millón más, 3 millones, casi 274,000 se declaran evangélicos. Pero, oh, peligro, Evelyn. ¿Qué pasó con los ateos, Evelyn? ¿Cuánto están los ateos en el año 2017? Subieron un montón. Subieron un montón. Son más de 1 millón los ateos. Entonces, peligra, hijo. Hija, la cristiandad peligra. La fe está peligrando en el mundo y las estadísticas los dicen. La gente que no cree está creciendo a una velocidad. El número de personas que se declara atea está creciendo a una velocidad bastante rápida. Eso que estamos hablando del 2017, ¿eh? No he revisado las estadísticas del 2022 o una más reciente, no sé si en el 2019 hicieron, pero más o menos hacen cada 5 años, no lo hacen tan seguido tampoco. De repente este año van a hacer una nueva encuesta. ¿Ya? Bueno, esta es nuestra realidad con el aspecto religioso hoy, ¿no? Cosa que yo lo traigo al curso para que nosotros lo analicemos, ¿no? Aquellos que creen en otras religiones también están creciendo. Es decir, en otras palabras, mi querida Evelyn, yo podría decir que la religión católica está perdiendo fanáticos, está perdiendo prosélitos, está perdiendo seguidores. La evangélica está ganando seguidores, pero los ateos también están creciendo. Y hay que ponerle mucha atención a la formación religiosa que damos en casa como madres, como hermanas, como hijos, como estudiantes en las escuelas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para fortalecer la fe de la sociedad peruana? ¿No? ¿O qué está faltando? Acá tenemos, ¿no? Una más reciente, 2021, ¿no? Pero es algo muy general, ya es algo muy general en el Perú, que cristianos son un 74%, es decir, la mayoría de gente cree en el Perú, sí, pero ¿no? Católicos solamente son 60% y de otras religiones son 14% y aquellos que no quieren creer son un 25%, o sea, la cuarta parte casi del país no cree. Esto es un dato muy general, no es tan específico como el anterior, pero este es un dato del año 2021, es decir, del año pasado. ¿Ya? Entre los cristianos están los católicos y los demás protestantes que no son católicos, pero tenemos un 25% del país que es ateo. La cuarta parte del país es ateo, se declara ateo el año pasado, nada más. O sea, ¿cómo estaremos hoy? ¿No? Preocupante, chicos, preocupante. Estas dos estadísticas las vas a imprimir, Evelyn. Ya, esto no lo vas a copiar a mano, lo vas a imprimir y lo vas a pegar al cuaderno. ¿Ya? Entonces, ¿de qué otras religiones hablamos? Nuestra querida Evelyn, vamos a leer un poco, por favor. Ayúdame. La primera parte. Sí, mi amor, ajá, la primera es esta de acá, es esta de acá. Las iglesias protestantes y evangélicas llegaron al Perú con los emigrantes europeos y norteamericanos comprometidos en la difusión de la Biblia. Desde
1915 se permiten otros cultos no relacionados con el catolicismo. Las iglesias protestantes históricas como el anglicanismo, episcopalianismo, presbiterianismo, luteranismo o metodismo, también basada en la fe Evelyn, lo cristiana. que pasa es que la Iglesia Católica en el siglo III aproximadamente, si no me equivoco, y creo que también es algo que ya les he comentado, la Iglesia Católica en sí, que era muy unida y muy poderosa, se desunió, ¿no? Y comenzó a dividirse la Iglesia Católica. Y a esos creyentes, o sea, que siguen creyendo en Cristo, pero que no quieren pertenecer a la Iglesia Católica, se les llamó protestantes. ¿Y quiénes fueron? Por ejemplo, Martín Lutero, ¿no? Que fue un sacerdote. Martín Lutero abrió su propia iglesia con sus propios principios. Él cree en Cristo, sí, pero no cree en la Iglesia Católica. Entonces, Lutero abrió su iglesia y se le llamó el luteranismo, ¿no? Luego, ahorita se me ha ido el nombre. El anglicanismo también es de otro personaje, que se me ha ido el nombre. Entonces, dividieron, la Iglesia Católica se dividió, se abrió por disputas internas, no estaban de acuerdo con lo que hacía la Iglesia Católica. Y por eso es que se abrieron. Y se creó otras iglesias llamadas luteranismo, el presbiterismo, el episcopalianismo, el anglicanismo, el metodismo. O sea, son grupos que creen en Cristo, son cristianos, pero no en la Iglesia Católica. Son protestantes, le llaman ellos, no protestantes, porque protestaron ante los abusos que cometía la Iglesia Católica en algunos momentos de la historia del mundo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora sí lo tienes un poco más claro. Ya, vamos a continuar, hija. Continuamos leyendo para terminar. En la fe cristiana tienen una presencia limitada y se destacan por su contribución social y política, al reconocer la importancia del amor al prójimo y la solidaridad al lado de la fe. Ok. Ok. Entonces, mi querida Evelyn, ¿cuál va a ser la tarea? Imprimir las estadísticas y colocar esto en el cuaderno. ¿Ok? Y quería mandarles una investigación sobre las iglesias protestantes, ¿no? Que averigüen sobre el anglicanismo, el episcopalianismo, presbiterianismo, luteranismo o metodismo. ¿Ok? Van a averiguar un poquito de ellas, en qué se basan o quién las creó, en qué siglo se crearon, cuáles son sus fundamentos, ¿ok? Y lo van a pasar al cuaderno. ¿Ya? Esa va a ser la tarea. Esto también lo vas a imprimir, ¿ya? Esto lo vas a imprimir. Solamente lo que van a escribir es lo que van a investigar sobre estas iglesias protestantes. ¿Ya? Eso va a quedar de tarea. Ahora sí, hija, nos despedimos. Nos vemos. Cuídense o cuídate porque Matías está con gripe, creo. Está enfermo. La mañana estaba estornudando, ¿no? Se ha puesto mal. Ya. Cuídate, hijita. Nos vemos.